Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, sé que he estado un poquito alejado, hace como 2 semanas no subo un video, pero bueno, hoy ya estamos acá. Hoy vamos a continuar con los videos anteriores. En el video anterior, si no estoy mal, y creamos un archivo físico, le ingresamos información y creamos miramos las diferentes formas de realizar consultas y mirar pues, la información como tal. Hoy vamos a crear un archivo lógico. Me tomé la tarea de crear otro archivo, un tercer archivo, y vamos a ver cómo hacemos para unir dos archivos y crear o sacar información. Listo, entonces como siempre y como ya es costumbre, iniciamos sesión. Recuerden que este sistema reconoce mayúsculas y minúsculas, la digité mal. Listo. Por ahí un suscriptor me había indicado que cómo puedo pasar eh, sobre todo los menús a S400 a español. Eso ya va más en el servidor y en los idiomas que le instale. Estoy tratando de buscar un servidor que pues, tenga instalado el paquete. Eso se puede hacer instalándolo, pero siempre y cuando tengas permisos de administrador. Traté de hacerlo acá, pero pues no, la verdad no. Estos usuarios gratis no tienen permiso. Voy a tratar de buscar un servidor que esté en español. Digamos que de esa manera de pronto se facilita un poco. Pero pues en la mayoría de empresas trabajan a S400 en inglés. Entonces pues también es bueno como familiarizarse, ya pues que lo tenemos en inglés, pues trabajarlo en inglés. Entonces ingresamos a nuestra librería de trabajo, vamos a nuestro módulo, nuestro archivo, y pues vamos a trabajar. En el archivo anterior, en el video anterior, creamos este archivo. ¿Listo? Un archivo de clientes. Estos son los campos que están, el NIT, el nombre, el apellido, la ciudad y la edad. Y pues como campo llave tiene el NIT. Entonces carguemos la librería, el comando edtlib, no se les olvide. Cargamos y revisemos la información que está cargada en el archivo ARC02. Hacemos un query y pues esta sería la información que está actualmente cargada en el archivo. ¿Qué hice adicional del video anterior? En el código ciudad, creo que antes lo tenía alfanumérico y yo estaba escribiendo el nombre de la ciudad. Ahora, ¿qué hice? Lo convertí a numérico y simplemente los estoy ubicando con un código de ciudad. Porque en otro archivo, creé otro archivo, ya les explico el archivo y allá lo referencio con esta llave, el código de la ciudad. También podría haberlo hecho con el nombre, para que sea alfanumérico, pero pues me parece más ordenado, más fácil que a las ciudades se les asigne códigos. Listo, entonces yo me tomé la tarea y hice esa parte. El tercer archivo es este, y pues básicamente la información que él tiene es el código de la ciudad. Con este es el que yo relaciono al archivo clientes, qué clientes están relacionados a qué ciudades con el código de la ciudad. Y pues tiene una descripción, un nombre de ciudad, un estado, departamento, bueno, como lo llamen en cada país, y pues el país correspondiente al cual pertenece. Y la llave, pues la llave es el código de la ciudad. Listo, entonces este proceso simplemente también lo hacemos, creamos el archivo, lo compilamos con 14. Yo ya lo he compilado, entonces pues no, simplemente les muestro y compilan normal, simplemente le dan enter y ya compilan. La información del archivo que yo agregué acá son pues básicamente estas ciudades, y a cada ciudad le asigné un código de ciudad. Digamos que a Bogotá le asigné el código 15001, a Ciudad de México el 15002, a San Francisco el 15003, a Caracas el 4. Listo, pues su respectiva nombre de ciudad, pues aquí como el estado o el departamento y el país. Pues esto es netamente ya informativo cuando lo queramos ver en reportes. Listo, entonces ahora vamos a crear el archivo físico, el archivo lógico, perdón, y pues ya de último lo dejamos esta parte para cómo cruzamos y sacamos reportes con estos dos archivos, pues cruzándolos. Listo. Entonces para iniciar
el comando star su, su y F4. Entonces aquí le vamos a colocar el módulo. Ahí se me olvidó el módulo. Este es el módulo. Listo. Módulo, la librería de esa G1. Y aquí en source type vamos a colocar el tipo. Digamos que ustedes no se acuerdan del tipo, le dan F4 y pues aquí están todos los tipos. Yo voy a crear un archivo lógico. Listo. Entonces simplemente digito y le doy enter. En esta parte le voy a colocar el nombre. Yo personalmente, por mnemotécnica, y es por facilidad de identificar qué archivos lógicos están atados a tu archivo físico, suelo llamar el archivo físico con el mismo nombre del archivo físico. Entonces le pongo 02 y los voy identificando con la letra L. Digamos que si tengo más archivos lógicos atados a mi físico, pues les voy colocando un 1, luego un 2, luego un 3, ¿sí? Así, de esa forma los voy numerando. Entonces en este caso voy a crear el archivo lógico 1. Listo, si quiero agregarle un texto, entonces este va a ser archivo lógico clientes por ciudades. Listo, lo voy a organizar por ciudades. Le doy enter y ya tenemos aquí, como en los videos anteriores cuando creamos el archivo físico, es muy parecido. Si se dan cuenta, creo que es prácticamente igual, solo que pues digamos que por la naturaleza o el tipo de archivo no nos habilitan algunas funciones. Entonces yo siempre suelo colocar aquí en la parte de arriba, como pues ya le han cogido práctica a esto, ustedes ya saben que aquí debajo de cada letra pues le podemos agregar como tal la codificación que le vamos a hacer. Entonces aquí debajo de la A, pues yo voy agregando las hojas. Listo, agregamos todas las hojas que veamos necesarias. Debajo de la T, entonces ya colocamos las palabras, el nombre de los campos, los tamaños y las funciones que son pertinentes. Pero para empezar, si se han dado cuenta, yo siempre les recomiendo comentaremos nuestro código. ¿Listo? ¿Y esto para qué? Pues para futuras, digamos que si estás dentro de un proyecto y tú dejas tu código comentariado, ya no estás dentro del proyecto, llega otra persona y esa persona pues le tocó modificar tu archivo, tu programa. Apenas entre, ve un comentario indicando de qué se trata, pues le va a ser más fácil pues mirar de qué se trata, ¿no? En vez de que llegue y vea un poco de código, pues se va a ver un poco más perdido mientras investiga. Entonces yo simplemente acá le pongo archivo, básicamente repito lo del texto, pero si quiero dar alguna otra explicación adicional, lo puedo hacer. Archivo lógico de clientes ordenado por ciudades. Bueno, no me cupo, entonces simplemente lo alargo y ya. Listo. Entonces, ahora ya tenemos comentario del código y simplemente me paro acá. Bueno, para las personas nuevas, digamos que si se dieron cuenta, yo simplemente me paro en la línea y avanzo página, y si se dan cuenta, el cursor no me avanza, avanzó y me dejó en la línea en que me posicioné. Me paro en la línea 7 y avanzo página. Digamos que para las personas nuevas eso de pronto les avanza es por bloques y no por cursor, y de pronto es más difícil como ubicarme en una línea. Entonces, ¿cómo hago? Presiono Shift F1, listo. Y usualmente cuando inicias desde cero, esto va a estar como con H, creo. Con H es como avanzar en bloques. Yo lo cambio a C, que es avanzar de acuerdo a la posición del cursor, y le doy enter. Entonces mira, ya me paro digamos aquí en la 10, le doy a avanzar y él me deja posicionado en la línea 10. ¿Listo? Creo que es una forma fácil, o facilita ahí de pronto donde pararme en las líneas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces podemos trabajar con F4 y podemos revisar las posibles palabras claves que podemos usar ahí debajo de la T.
Entonces, estas son las posibles funciones que podemos trabajar. En este caso, en la primera, vamos a indicar el nombre del registro de formato. Este nombre de registro de formato es el que nos va a servir a nosotros para cuando estemos trabajando con nuestros programas. Este es el nombre que vamos a usar para hacer un write, o sea, grabar, hacer un update, actualizar, un delete, borrar, de esa manera. No podemos como llamar directamente al nombre del archivo, pues porque no, así funciona 400, es con el nombre del formato de grabación. ¿Listo? Las K, pues para nombrar nuestras llaves, la J si vamos a hacer join o cruces, la S si vamos a hacer una selección de campos. ¿Listo? Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la R. Voy a quitar aquí la regla para que se vea bien. La R. Nombre de formato de grabación. Aquí pueden usar cualquier nombre y ese es el que ustedes, como les dije, es el que ustedes van a usar cuando estén ya en sus programas y vayan a escribir o a borrar. Ese es el que van a usar, no este que está acá, sino el que coloquen acá. Pero yo, por mnemotécnica, por no... es más fácil trabajarlo así. Coloco el nombre del archivo y una R. Pueden colocar aquí sus iniciales, alguna cosa así, para que les facilite. Pero de esta manera puedo ubicar más rápido en el formato de grabación. Y hay que indicarle pues esta parte de tamaño, tipo de datos, no le vamos a llenar nada. En functions hay que indicarle a él este archivo físico a qué este archivo lógico a qué archivo físico va a apuntar. Entonces aquí usamos la palabra pfile, entre paréntesis vamos a indicarle ahí sí el nombre del archivo físico y cerramos paréntesis, damos enter y listo, ya estaría. Vamos a poner la regla nuevamente, ya estaría esta regla, entonces, esta línea, ya con esa línea tenemos el nombre de formato de grabación y le estamos indicando a qué archivo físico apunta. Ahora en la siguiente sí ya vamos a incluir las llaves que le vamos a agregar a nuestro archivo lógico. Entonces llaves con la letra K y le vamos a indicar cuál es el campo. Entonces, para este caso, como yo les indiqué, voy a hacer un archivo lógico ordenado por ciudad, código de ciudad, y no es más. Doy enter y vemos que ya está bien. Si ustedes quieren agregar más llaves pueden hacerlo. Listo, simplemente ponen aquí la K y ponen el nombre del campo. Digamos que yo quiero ordenarlo también por ciudad, lo pueden hacer. Listo, y deberían hacerlo, con esa manera van practicando, van mirando cuál es el comportamiento. Pero para este ejemplo yo solo voy a dejar una llave. Listo. Listo, en la siguiente es para agregar campos de selección. Entonces yo voy a indicar con la letra S el nombre de mi campo. Entonces ARC2, yo voy a trabajar con edad. Listo, entonces le voy a decir hágame un filtro. ¿Cuál filtro? Bueno, ya les voy a indicar. Entonces aquí en function voy a con la palabra clave comp entre paréntesis y le puedo indicar algún operador. Le puedo decir que sea igual, que sea mayor o igual, que sea mayor que, menor o igual. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir mayor o igual a 15. Cierro paréntesis y doy enter. En este punto yo ya he creado un archivo lógico en donde me lo va a ordenar por ciudad. Además voy a hacer un filtro para que solo me tenga en cuenta aquellos registros en donde el campo edad, el contenido de este campo sea mayor o igual a 15. ¿Esto para qué? Digamos, lo vamos a usar en algún programa. Esto nos va a facilitar como tal la lectura en la base de datos. Digamos, tenemos una base de datos muy grandes, podemos usar archivos lógicos para realizar filtros. Los filtros los podemos hacer dentro del programa, es decir, yo también puedo leer el archivo físico y leer toda la base e indicar que solo quiero este campo de edad donde los registros sean mayores o igual a 15. Lo puedo hacer, pero el problema es que el programa tiene que leer toda la base para encontrar registros coincidentes. Ahora es muy diferente si yo de una vez pongo a leer mediante este archivo lógico, él ya no me va a tener en cuenta, digamos que por debajo ya me hace un filtro y me va a quitar de la base, no los va a quitar como físicamente,
sino en ese momento los quita y no los tiene en cuenta aquellos registros donde sea menor a 15. ¿Listo? Hasta aquí yo creo que ya está el archivo físico. Listo, entonces de esta manera podemos hacer el filtro. Bueno, queremos mirar qué otras combinaciones podemos hacer. Bueno, nos paramos aquí encima en Functions y nos vamos al Help. Listo, esas serían como las posibles combinaciones o palabras claves que podemos usar. Bueno, aquí está el com, que es para realizar combinaciones de valores con campos. Podemos ordenar descendentemente o ascendentemente. Podemos dar formatos. Este digit, si no estoy mal, es como para convertir un dato alfanumérico a numérico, también lo podemos hacer por ahí. ¿Qué otras cosas? Podemos hacer joins, a ver si me acuerdo, podemos crear rangos. Ahí mismo donde seleccioné la S, el nombre, podemos colocar en vez del com, podemos colocar la palabra rango, indicarle de dónde hasta dónde queremos hacer el rango. Este SST es un substring. Los substrings son como para, digamos que si tengo una cadena de caracteres de 10 posiciones y solo quiero evaluar las dos últimas, con este comandito lo puedo realizar. Le puedo decir, no, solo tómeme las dos últimas y le puedo dar una comparación. ¿Listo? Entonces ya estas cosas son como que nos pongamos ya a investigar, a leerlas. Documentación en español hay muy poco. Siempre yo me remito a la página de IBM, busco el comando y me pongo a leer. Todo está en inglés, pero pues la teoría está, pues sería ya empezar a traducirla. Entonces hasta acá ya estaría nuestro archivo lógico. Entonces digamos si no hemos entendido qué es un archivo lógico, el lógico son, algunas personas lo conocen como views o index, ¿sí? Son como vistas adicionales que yo puedo tener de mi archivo físico. Entonces digamos que con el ejemplo que les di ahorita yo creo que lo pudieron haber entendido. Si no lo entendieron bien, pues déjenme ahí en los comentarios que trataré de buscar alguna otra explicación, pero yo creo que a modo de ejercicio ya lo podemos entender más fácil. Listo, ya tenemos nuestro archivo lógico creado. Ahora debemos atárselo. Listo, entonces para atarlo lo que hacemos es compilarlo y pues simplemente le damos ya, ahí está, compilamos y nos dice que el archivo físico ha sido creado. Entonces yo me salgo, actualizo y revisamos que aquí ya está nuestro archivo lógico creado. ¿Cómo puedo ver que el archivo lógico de verdad esté atado al físico? Hay un comando que les expliqué en el video anterior, que es el dsp debeere. Listo, le damos F4, lo escribí mal, así, dsp debeere, F4 y le indicamos el nombre del archivo, le damos enter, avanzamos página y acá nos va a indicar cuáles son los lógicos que están atados a nuestro archivo. Digamos aquí dice que cuáles son las dependencias. Listo, creo que yo ya le tenía atado otro lógico, pero este fue el lógico que acabamos de crear. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de tener un archivo físico y tener un archivo lógico pues atado. Listo, entonces vamos a consultar primero el archivo físico, el archivo físico de una vez y miremos cuántos registros tenemos. Listo, en esta línea de acá nos va a indicar cuántos registros tenemos. Entonces tenemos 20 y vamos a identificar cuáles son menores a 15. Entonces está el 13, 8, 10, 12, aquí van 4, 5 y creo que ya hay 5. Listo. Bueno, ahora vamos a consultar nuestro archivo lógico para ver la diferencia que hay entre el lógico y el físico. Run query y consultamos. Inmediatamente notamos una diferencia en la cantidad de registros, ¿cierto? En comparación del físico, ese tenía 20 y el lógico pues nos está mostrando solo 15. ¿El por qué? Es porque el campo de edad nosotros le indicamos que nos haga un filtro y nos muestre solo los registros que cumplan con la condición en donde el campo de edad sea mayor o igual a 15. Esos otros registros que son menores a 15
no los muestra, no los elimina de la base, simplemente los omite en la consulta y no los muestra. Yo creo que esa es la manera más fácil de entender cuál es la diferencia, bueno, o para qué usamos los archivos lógicos. Hay otra diferencia que no es como muy notoria, pero pues cuando estemos usando el programa sí la vamos a ver. Es el ordenamiento por llaves. Acá no lo podemos ver, no lo ordenamos, pero lo podemos ver aquí rápidamente en un SQL. Entonces consultemos el archivo asterisco from arc c1 l1 y le indicamos que me lo ordene por el campo suite. Listo. Miramos. Y esta es la forma en que, digamos, si vamos a leer dentro de nuestro programa el archivo lógico, él lo va a leer así. Ya va a omitir, digamos, la llave que tiene el archivo físico, que es ordenarlo por NIT, sino que ahora lo va a ordenar es por ciudad. Y él va a hacer, pues, como grupitos en donde el código de ciudad sea igual, y primero va a leer esos bloques, luego va a pasar con los siguientes y así. Entonces, esta es la otra forma en que el archivo lógico se usa. Listo, amigos, esto sería todo por esta primera parte. Voy a hacer una segunda parte que ya la tengo lista, la estaré subiendo prontamente. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. No olviden compartir, dejar su like, suscribirse y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.